Buenas noches, amigos del misterio. Imagina que despiertas en plena madrugada. No puedes moverte, sientes una presión en el pecho y en la penumbra, unos ojos brillan observándote. No es un sueño, no es una pesadilla. Son los visitantes de dormitorio. Presencias que llegan sin ser llamadas, que se instalan en el silencio de la noche y dejan tras de sí un rastro de miedo y preguntas sin respuesta. Esta noche abrimos la puerta a uno de los misterios más inquietantes y perturbadores del mundo paranormal. Bienvenidos a Doctor Siniestro. Apaga las luces, ponte los auriculares y disfruta del miedo. Comencemos. Estaba durmiendo, me desperté y vi a mi hija sentada a los pies de la cama viendo la televisión. Y bueno, pues me tranquilicé mucho y seguí durmiendo. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, nos llamaron por teléfono que una sobrina mía se había suicidado. Enteré que se había suicidado a la 1 y yo al despertarme había mirado el reloj y había visto que era la 1. Y bueno, pues cuando volvimos a casa le pregunté a mi hija qué hacía viendo la televisión a esa hora y me dijo que ella no había estado viendo la televisión, nadie había estado allí viendo la televisión. O sea, estoy absolutamente convencida de que había visto a mi sobrina. 1:09. Buenas madrugadas, amigos. Hoy en el estudio 2 de la cadena SER, en nuestra nave del misterio, con testimonios como el que acabáis de escuchar, que francamente no son únicos, sino que ocurren a diestro y siniestro y en infinidad de localidades y países. No hay cultura, no hay religión, no hay sector o fenómeno fronterizo que nos diferencie en torno a los encuentros que muchos llaman visitantes de dormitorio, otros aseguran que se trata de apariciones casi místicas, revelaciones de algún tipo, ensoñaciones se llamaban antiguamente. Lo cierto y verdad es que palabras como las que traía Alicia, un oyente más de Milenio 3 desde Jaén, son idénticas a las que muchísimos otros amigos y amigas han sufrido en diferentes momentos de su vida. Muy pocas veces este tipo de sucesos rompen el círculo íntimo de las familias, de las personas muy allegadas. Claro, en un mundo como el de hoy, con la televisión, por ejemplo, frivolizando tanto sobre estos asuntos y que los ha maltratado tanto, es difícil decir yo lo vi. Por eso, un acontecimiento muy curioso de esta semana ha dado pábulo a que se hable de este tipo de apariciones, revelaciones, situaciones extrañas que uno vive en plena madrugada. Sé que hay mucha gente que ahora mismo está en la cama, en el dormitorio, tranquilamente, pues sintonizando la cadena SER, y esta noche puede ser bastante larga para bien o para mal, porque vamos a escuchar muchísima información. Estoy seguro que ya los oyentes, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Están sabiendo por dónde van los tiros. Ha habido un acontecimiento muy concreto, muy peculiar, muy significativo, y sobre todo ha sido una figura de tal relevancia a nivel popular y en los 5 continentes, que todo el mundo, sin saber qué ha pasado, qué ha dejado de pasar, rectificaciones, no rectificaciones, pues al final lo que se queda es con la pregunta de, bueno, ¿este hombre qué le ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado? Suena raro, desde luego que suena muy raro. Antes que nada vamos a abrir hoy, porque hoy sí que es un día muy especial y lo vais a ir entendiendo, la vía de contacto, Carmen, porque hay uno de esos programas de 2 horas, hasta las 3, por supuesto, donde vamos a intentar recibir la mayor información posible que va a valer para seguir haciendo análisis. Lo hemos hecho con muchos testimonios que teníamos ya de otros programas, donde los amigos de Milenio 3 confiaron en nosotros, escribieron su mensaje al 7640 y así hemos podido saber su historia. Hoy queremos volver a recopilar toda esa gran cantidad de datos que esta noche, estoy seguro, van a verse identificados. Es decir, mucha gente que está escuchándonos en el coche, en la cama, en la playa, donde sea, va a decir, caramba, a mí me pasó igual. Caramba, yo sufrí lo mismo, yo vi lo mismo. Es importante la maniobra de Carmen. Claro que sí, que es importante siempre la opinión de nuestros oyentes y sus historias, sus casos. Además, muchos de ellos estarán viendo hoy las Perseidas. Qué mejor lugar que estar escuchando Milenio 3 y a la vez teniendo esa magnífica visión del cielo. O Lágrimas de San Lorenzo, ¿no? Una vía de contacto, 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a hablar de visitas en el dormitorio. Muchos de los amigos que nos escribieron
los tenemos aquí de propia voz para que nos cuenten sus historias y también queremos saber las de los demás. Vamos a hacer una especie de estudio de los contertulios, de los oyentes, de los amigos de Milenio 3 para ver si sacamos algo en claro. Se ha dicho mucho, se ha escrito mucho sobre estas presencias en las alcobas. 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Y vamos a sortear, Iker, 3 ejemplares de un tema que está relacionado también. El libro Contacto de Miguel Pedrero. 3 ejemplares para todos los que escriban a esa vía. Nunca mejor dicho, Carmen, ese título, Contacto. ¿Con qué se contacta? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Mucha gente habla de familiares que aparecen a los pies de la cama. Algunos son personajes vivos, identificables perfectamente. Otros, sin embargo, son personajes que ya no están, que han fallecido. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de despertar repentinamente en la madrugada y observar, por ejemplo, un abuelo o una abuela? Es el caso tipo, el retrato robot que se ha repetido hasta la saciedad. La identificación con el padre o la madre de nuestros padres, que aparece repentinamente y quizá el mismo día en el cual ha fallecido. Médicos de todo tipo, psiquiatras, investigadores, han penetrado en este mundo que va más allá de los sueños. No seamos incautos. Esto no solo son sueños lúcidos o los sueños vívidos, como dicen ahora. Esto genera una impronta y genera una sensación en el testigo que no se olvida jamás. Tengo en mis manos un libro interesante también, inencontrable, se llama Vida Secreta, David Jacobs. El prólogo es de un premio Pulitzer y doctor y catedrático de Medicina y Psiquiatría de Harvard. Se llama John Mack. Y en este prólogo decía que estaba convencido que el fenómeno que estábamos viviendo, el fenómeno que estaba ocurriendo, que estaba aconteciendo en la sociedad americana, era absolutamente real. Que no hablamos de sueños, que no hablamos de ensoñaciones, que no hablamos de visiones producidas por nuestro propio cerebro. John Mack, Harvard, catedrático, medicina y psiquiatría, recientemente fallecido, Carmen, hablaba de un fenómeno creciente. Esto que tengo entre las manos es exactamente de hace 15 años. Ahora los sucesos son muchos más. Ahora la gente habla quizá con mayor valentía. Hemos hablado con autoridades de la mente humana, del prestigio del doctor López Ibor, que fijaos qué nos decía cuando empezábamos ya a ahondar con él en el asunto de las apariciones dentro de nuestra alcoba. Hoy vamos a hablar esta noche, esta madrugada, de apariciones, de sucesos, de entidades, de visiones, de alucinaciones, lo que queráis llamarle, dentro de nuestra propia habitación, que se dirigen a nosotros, que muchas veces son precedidas de una voz, que en otras ocasiones somos nosotros los que por algún resorte desconocido despertamos y a los pies de la cama hay un niño que nos mira, o un anciano. Cosas que todavía no están claras, cosas que están entre dos mundos, cosas que siguen siendo inexplicables. Y escucharle a eminencias como don José Luis López Ibor hablar de fenómenos inexplicables, siendo él quien es reconfortante para Milenio 3. Evidentemente, claro que llegamos a dudar los médicos en muchas ocasiones, sobre todo si el médico tiene el suficiente sentido común para no creerse en posesión de la verdad. Sigue habiendo muchos fenómenos que son inexplicables. Entonces, intentar explicarlos por un afán de notoriedad o por un afán de conocimiento científico, pues no me parece que sea honesto. Siempre en la vida hay cosas que son inexplicables para los conocimientos actuales científicos, sin lugar a dudas. 1:17, la nave del misterio sobrevuela un asunto que sé que es particularmente inquietante. Aquí estamos todos. Está Juanma Frasquete en la nave del misterio, está Katia Rocha, está Rebeca Collado. Buenas madrugadas, Rebeca. Buenas madrugadas, Iker. La noticia, Carmen, sin duda ha sido las declaraciones tan polémicas, rectificadas, pseudo-rectificadas, misteriosamente rectificadas, diría yo, de Zinedine Zidane, ese fantástico jugador galáctico, sin duda alguna, pero que ha puesto el alma en un puño a muchísima gente, ¿no? Pues la verdad es que sí, nos despertábamos con esa noticia de que había tenido una extraña visita en su dormitorio a las 3 de la mañana, a la que luego decía que no había sido tal visita, que se había malinterpretado, pero lo cierto es que algo ocurrió. Algo le ocurrió en sus aposentos que le ha hecho cambiar su vida, le ha hecho también fichar para la selección o volver a la selección francesa, si no recuerdo mal. Yo no soy muy futbolera, no estoy muy metida en los asuntos del fútbol, pero sí después del de leer, misterio. claro que sí, después de leer esa noticia
decía, esto es una visita de dormitorio de las muchas que durante mucho tiempo es la visita de dormitorio típica. Y clásica. Se despierta, ve algo y su vida de alguna forma cambia. Efectivamente, y vamos a escuchar esta noche casos impresionantes como el de un preso británico que vio algo idéntico, por ejemplo, en lo que es la fase de acontecimientos a lo que describía Zinedine Zidane, y bueno, él incluso llega a ver un individuo irreconocible, no es familiar, y entonces un preso peligroso, medio asesino, medio delincuente o delincuente del todo, va y se convierte radicalmente, se convierte en monje. Bueno, este tipo de sucesos antiguamente se llamarían ensoñaciones, visiones místicas. Si vamos a la vida de los grandes místicos españoles, vemos que en casi todos ocurre un fenómeno nocturno, siempre en la noche. La noche nos da cierto miedo, pasan cosas que no comprendemos. El ser humano es un ser diurno, está acostumbrado a valerse por sí mismo, y en la noche estamos indefensos ante quién sabe qué criaturas, decían algunas escrituras antiguas. Bueno, Zinedine Zidane hace unas declaraciones muy curiosas a France Football. La portada de France Football era Zinedine Zidane y abajo una noche a las 3 de la madrugada, y lo que entresacamos de su hipotética mala traducción es que a las 3 de la madrugada repentinamente se siente anulado o paralizado, que descubre una presencia, una entidad que identifica con alguien familiar, alguien físico. No sabemos por qué él directamente, abiertamente no ha querido hablar o no le han dejado hablar del asunto. Es que ve a alguien que identifica familiarmente, pero ese familiarmente nos suena por el impacto que le produce a él, que quizás sea alguien que ya no está, o que está muy lejos y no puede estar ahí. Me desperté repentinamente a las 3 de la mañana. Es demasiado fuerte para decir la verdad de esto. Esta persona existe, pero viene de muy lejos. Es tan fuerte, tan místico y tan irracional, que hasta mi último suspiro no diré quién es. Quedaos con esta frase. Hasta mi último suspiro no diré quién es. A partir de ahí, una especie de mensaje o de algo hace cambiar su vida. Bien, pongámonos en que luego Zidane, después del revuelo que se monta, dice que no, que era un hermano, aunque he vuelto a escuchar, gracias a Rebeca, la grabación de ese día, y al final casi no dice casi nada de casi nada, porque es una cosa muy curiosa. El impacto de Rebeca es porque Zidane no es un futbolista, aparte de ser prestigioso y conocido en los 5 continentes, lo que cuenta es de un impacto brutal. Yo os puedo decir que en los correos electrónicos nuestros hemos recibido decenas de mensajes de personas que habían sufrido fenómenos parecidos, una voz que te despierta, 3 de la mañana, estás solo, repentinamente, y pasa algo que cambia tu vida y que te sientes como paralizado. Es que Zidane, Rebeca comparte Milenio 3 con sus labores en el departamento deportivo de la cadena SER, pues no es alguien dado a las bromas, precisamente, ¿no? Sí, no es un futbolista cualquiera, y de hecho él rompe con todos los tópicos de las estrellas del fútbol. Zidane no es ni extravagante ni caprichoso, él es una persona muy tímida. Además, él prefiere hablar en el campo a hablar fuera, no es un futbolista de muchas declaraciones. Sus orígenes además son muy humildes. Zinedine se llama Zinedine Yazid Zidane, nació el 23 de junio de 1972 en La Castellane, en un barrio de la periferia de Marsella. Es hijo de argelinos, Yazid, así le conoce su familia. Pues se crió en un barrio muy humilde de inmigrantes. Su padre trabajaba en un supermercado para mantener a sus 4 hermanos, y de ahí pues creó un calor que le acompaña ahora y tiene un profundo sentimiento familiar. Así que Zidane no es una persona a la cual le pegue inventarse un tipo de historias, y más que nada a mí lo que me llama la atención es como un día de repente cuenta una historia y al día siguiente no tiene nada que ver, ¿no? De un día es de Además lo habéis vivido, ¿no, Rebeca? En el sentido claro. siguiente. Hemos repasado la información minuto a minuto. Los compañeros de AS y también de la cadena SER que estaban allí han tenido acceso a la declaración original a France además Football. ellos ratificaron como al mediodía, ratificaron con Zidane que efectivamente esas declaraciones eran pues textuales. Verídicas, sí, eran textuales, y bueno, pues extraña, ¿no?, que horas más tarde todo sea al revés. Luego, fíjate, me he dado cuenta ahora, investigando para este programa, viendo todas las declaraciones, que él habla de que a partir de ahora, fíjate qué curioso, no va a centrarse en los amigos, sino en su familia, en sí mismo, interiorizar. Carmen, es curioso, es que es paso a paso todas las secuelas que aparecen después en una persona que ha sufrido una experiencia de este tipo, que aparecen documentos universitarios y psiquiátricos y de investigación que luego vamos a leer. Es voz que te despierta o sensación que te despierta,
familiaridad o persona que crees que está en tu habitación cuando, ojo, no puede haber nadie. Mensaje de algún tipo que nadie va a conocer y desde luego después, si esto es así, por supuesto, y nosotros creemos en lo que dice Zidane, si dice que es su hermano, pues será su hermano, no entendemos por lo tanto tanto impacto, es algo tan fuerte que no se puede obviar y que repentinamente al primero que se pasa casi, ese periodista de France Football, se lo cuentas porque no puede reprimirlo más. Cuando alguien le pasa una visión de este tipo es difícil que lo reprima más, pero sobre todo y lo más importante, cambio radical, interiorización, cambio de vida. Efectivamente, esos son los pasos normalmente que se ocurren en este tipo de fenomenología. Hay variaciones, hay personas que no escuchan nada pero sienten como alguien les observa desde algún punto de la habitación. Lo que sí es común en todas es esa paralización del cuerpo y cuando por fin logran moverse, empezar a moverse, parece que lo hacen en cámara lenta. Siempre dicen lo mismo. Parecía que era una cámara lenta, una película, pero el tiempo va corriendo, porque incluso hay personas que se fijan en sus despertadores, en sus relojes que están al lado de la mesilla y ven que esos minutos van pasando y ellos no pueden hacer nada. Tienen a alguien que les observa justo enfrente, la mayoría de las veces se trata de familiares y otras personas también lo relacionan con viajes astrales, con personas que astralmente desde otro punto separado totalmente del lugar donde está la persona que está teniendo la vivencia, hace un experimento, sale de su cuerpo y se presenta en este otro lugar. Una bilocación, que era lo que se llamaba en la antigüedad, el estar en dos sitios en el mismo momento, en el mismo segundo, en el mismo minuto. En la época de el inicio, por ejemplo, de la Edad Media, los místicos cristianos hablaban también de súcubos e íncubos, visitas en mitad de la madrugada que a veces eran gratificantes, agradables, pero en otras se traducían en una secuela también de síntomas que seguro que muchos amigos que ahora vamos a leer sus mensajes han vivido. Presión en el pecho, alguien que te ahoga, alguien que en mitad de la noche notas que te está poniendo las manos o algo encima de ti para asfixiarte. O incluso ven cómo el colchón se hunde ante el peso de alguien que no ven. Normalmente ese tipo de apariciones también son semitransparentes, es como una nebulosa, a veces con luz, la mayoría de las veces con una luminosidad que desprenden y sobre todo ese peso, o encima suyo o alrededor, en la cama, en alguno de los sillones que tienen alrededor de la cama. Las fuentes cristianas de su tiempo hablaban de eso, súcubos, íncubos, siempre relacionando los asuntos de la noche, las apariciones con lo diabólico. Sin embargo, y no lo hacemos a Zidane, y dejándolo aquí como anécdota realmente, sea lo que haya pasado, que ni entramos ni salimos, este asunto de Zinedine Zidane se ha reproducido en todos los periódicos del mundo. Por lo tanto, todo el mundo ha vuelto a hablar de cosas que ocurren tipo aparición en la noche. Nos han dado pie para preguntaros a vosotros, y vosotros mismos, también en toda España, ha habido una especie de pequeño terremoto de gente que ha querido contar su experiencia personal. Como en el cristianismo se habla de súcubos, íncubos, apariciones, ensoñaciones, en el Islam, el gran desconocido en el misterio, se habla de jinnas, de djinns, y lo hacen la misma cultura originaria del propio Zidane, muy creyente en estos asuntos habitualmente, el mundo bereber. Para hablar de eso tenemos un documento de nuestro querido compañero Juan Jesús Vallejo, que acaba de rodar ahora América Mítica con Televisión Española y que conoce muy bien el mundo de los bereberes. Es decir, no es una cultura baladí ni mucho menos en el asunto del misterio y de las apariciones en plena noche. Los jinnas y los djinns son criaturas que se pueden aparecer en nuestro propio dormitorio y que según el punto de vista islámico son demoníacos. En el Corán, en la sura número 4, se habla de que Dios, cuando estaba creando el mundo, pues intentó crear con una serie de figuras de barro cocidas con un fuego divino a los primeros hombres. Pero este primer experimento le salió mal y entonces creó toda una serie de seres grotescos, digamos, que serían los jinn o jinnas, de la palabra viene a significar lo mismo. Y entonces, pues es una tradición que se encuentra de una forma ancestral en el pueblo bereber, pero que también podemos encontrar en los pueblos árabes que hay hasta Arabia Saudita. Se viven mucho más fuerte en la cultura bereber que en la cultura árabe, quizás porque los pueblos bereberes del norte de África siempre estuvieron arraigados en un desierto tan inhóspito como misterioso, ¿no? Entonces se vive pues de una forma, digamos, diaria, ¿no? Ya que, por ejemplo, cuando alguien va a hacer su casa, pues echa unos chorros de leche en las 4 esquinas que está edificando, pues para que puedan beber los jinn y ahuyentar los malos espíritus que no entren dentro. A los jinn siempre se les contenta con ofrendas. Hay, por ejemplo, 2 montañas en Marruecos, en la zona del Atlas, que son el monte Yagur y el monte Rat, donde todavía hoy se celebran algunas peregrinaciones para dejar ofrendas a los jinn y que dejen tranquilos a las mujeres y a los niños sobre todo. ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. En 1987,
2 libros provocan un cataclismo en el panorama literario norteamericano: Communion, de Whitley Strieber, e Intrusos, de Bud Hopkins. En ambas obras se daba luz verde al nacimiento de un nuevo misterio: los visitantes de dormitorio. A partir de ese instante, decenas de miles de personas confesaron sus experiencias en un aluvión sin precedentes. Gente de toda condición y cultura tenían un nexo común. Una noche cualquiera, frente a su cama, algo desconocido había cobrado forma. Vamos ya con mensajes de nuestros oyentes, de los comentaristas de Milenio 3, que nos llegan al 7640, ya lo sabéis, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Y recordar que sorteamos ese libro de Contacto de Miguel Pedrero. María desde Alicante nos dice: una madrugada sobre las 4 vi cerca de la puerta de mi dormitorio a un hombre vestido de negro que sonreía con maldad. Hombre vestido de negro, sonriente. Es muy curioso cómo era ese testimonio. ¿Quién lo hacía? María desde Alicante. Fíjate que luego vamos a ir escuchando de viva voz muchos documentos. Hay varios que coinciden, porque luego se podía hacer casi un retrorobot de lo que se aparece. En ocasiones podíamos hablar de figuras familiares, es decir, identificamos eso que está en nuestro dormitorio, que estamos en la fase medio de vigilia, medio de despertar, de dormir. Los expertos hablan de visiones hipnopómpicas, hipnagógicas, al estar a punto de estar en el terreno del sueño y al ir despertando. Y hay una franja ahí que nadie sabe qué pasa, que pueden ocurrir la presencia, pueden acontecer este tipo de sucesos. Pero la mayoría de las veces son figuras que pueden ser familiares, otras no. Cuando no, resulta que la figura vestida de negro, incluso con capa, a la antigua usanza, hay varios testigos que ven a un hombre que yo me imagino el impacto que es esto. A mí nunca me ha ocurrido, sinceramente. Pero pongo la mano en el fuego por mucha gente que sí le ha pasado. Despertarse repentinamente y ver una figura vestida con ropas antiguas, con ropajes antiguos dentro de tu dormitorio que sonríe. Varios casos. Hay algunos casos también en el 7640. Mi abuela, tras fallecer, vino a despedirse de mi mujer. Según me contó, mi mujer desprendía una luz hermosa e incomparable a ninguna fuente conocida. Hola, mi abuela también se apareció a mi madre en la hora en que murió. Mi madre despertó y la vio mirándola desde la puerta. De nuevo tenemos apariciones, siempre desde la puerta, muchas veces, desde el umbral de la puerta, que muchos piensan, muchos aseguran que todo esto tiene en el fondo un mensaje subliminal de nuestro propio cerebro. Ver a tu abuela debajo del marco de la puerta y que coincida con la hora que ha muerto, muchos piensan, claro, que es un mensaje de la propia abuela, de la entidad. Los psiquiatras probablemente digan que es un mensaje inconsciente, sabedores de que estaba cerca ese momento de la partida de un familiar, y lo vemos en la puerta. Es decir, qué símil, ¿os dais cuenta? Como hacían los egipcios, debajo de una puerta, el umbral entre dos mundos, esa persona se va a marchar. Pero cuántas veces, mucho más que los abuelos, las abuelas son protagonistas de este tipo de vivencias. Si hacemos un escaneo de datos, que es lo que vamos a hacer esta noche, encontraremos mucho más que la madre, en los cuales la abuela, esa figura protectora muchas veces, es la que se aparece. Es curiosísimo. Mi madre vino a darme un beso, cosa rara, mientras dormía. A la media hora me llamaron para decirme que mi madre había muerto la noche anterior. Este tipo de sucesos que, claro, le dejan a uno un poquillo helado, se repiten constantemente, y escuchábamos a esa mujer, a Alicia de Jaén, al iniciarse el programa, hablando de que se despierta y a los pies de la cama ve a su hija, mejor dicho, a su hija arrodillada, como viendo la televisión en otro cuarto. Al pensar que es su hija no le da mayor importancia y vuelve a acostarse. No era su hija. Y la noticia ese mismo día es que su sobrina se ha suicidado. Ella está convencida que era la imagen de su sobrina, o era un mensaje mental, o era algo de este tipo. Estamos en un terreno muy pantanoso, muy resbaladizo. Y como decía José Miguel López Ibor, bueno, pues la verdad es que son terrenos que rozan lo inexplicable. Para los científicos de verdad, no los que hacen el tonto por algunos programas y demás, los científicos de verdad, las eminencias, como este director de la clínica López Ibor, los psiquiatras de verdad, los investigadores, esto es un misterio auténtico y se tocan zonas que no podemos llegar, porque nadie sabe qué es el sueño, qué ocurre en esos umbrales, y mucho menos estas supuestas alucinaciones
que nadie sabe realmente por qué se producen. Sobre todo, ¿por qué? Porque el testigo que las vive no está bajo los efectos de droga, ni ha descansado perfectamente, y no tiene incluso muchas veces creencias especiales. Gente completamente atea, descreída de asuntos como la reencarnación, se ha encontrado del espiritismo con este tipo de vivencias, y lo estamos viviendo ahora mismo, 1:33 en directo, con los mensajes que estamos viendo llegar a la pantalla. Desperté y al lado de mi cama había alguien vestida de blanco presionando con sus manos mis rodillas. Después de aquello no me han vuelto a doler, nos decía John desde Zarauz. Otro ejemplo, las vestiduras brillantes, blanquecinas, como tú decías antes, Carmen, una especie de luminiscencia que rodea a estos individuos que se aparecen repentinamente. ¿Por qué hay ciertos iconos? ¿Os dais cuenta? El asunto del hombre vestido de blanco, luminescente, o de mujer, no nos da tanto miedo. No nos impacta tanto, parece algo benigno. Cómo está metido el blanco y el negro en nuestra cultura, en nuestro subconsciente. ¿Por qué nos ha dado un escalofrío a todos cuando hablábamos de la figura con capa o vestida antigua con ropajes oscuros? Mira, este que viene ahora no es muy normal y no es ni de una figura blanca ni de una negra, pero en cambio da miedo. Cuando era pequeña, una noche dormida, sentí como alguien me acariciaba los pies con unas uñas largas, pero del miedo no pude abrir los ojos. Bueno, 7640, seguimos recibiendo mensajes. Hoy es una noche de investigación porque con muchos de vosotros iremos hablando, como hemos hecho con los testigos que hoy toman la palabra. Por ejemplo, Esteban, desde Cáceres. Esteban nos cuenta brevemente, porque hemos seleccionado trozos concretos, testimonios concretos, para ver las cosas que pasan en este tipo de encuentros nocturnos. Terrores nocturnos, lo llama la medicina y la ciencia. Terrores nocturnos. ¿Quién no lo ha sufrido? ¿Quién a veces no ha vivido un sueño tan intrigante que le parecía seguir viviéndolo cuando se ha despertado? Esteban nos habla de dos fenómenos nuevos: agresión y parálisis. Y de repente noto como que me tocan el hombro. No hago caso, abro un poco el ojo, vuelvo a cerrar y digo, nada, voy a seguir durmiendo. El caso es que ya la siguiente vez me agita. Pero va, yo sigo sin hacer caso, pienso que será mi hermana, mi madre o algo de eso, algo para molestarme, hacerme alguna perrería. Pero ya la siguiente vez ya es más fuerte, ya incluso me hace daño. Yo completamente despierto, me giro y veo pues a los pies de mi cama una figura nada parecido a algo que hubiese visto. Simplemente me miró, me sonrió y empezó a moverse de un lado hacia otro, casi bailando, sonriendo, y así en la niebla de la que estaba envuelto fue desapareciendo hasta que totalmente se desvaneció. Yo intenté gritar, intenté saltar de la cama corriendo hacia la de mis padres, pero no fui capaz. Estaba completamente mudo, completamente paralizado. Milenio 3 continúa ahondando en los testimonios de este fenómeno social auténtico, como decía el profesor de Harvard John Mack. Bueno, una realidad latente, indisimulable, que está ahí, y mucha gente coincide. Y decía él, gente que no puede haber tenido contacto entre sí, gente que describe diferentes fases, pero que se reproducen casi como si fuera una escalera de la lógica. Van pasando una tras otra. En algunos casos se llega a más, se llega a sentir esa opresión. Hay gente que llega a sentir un cuerpo encima del suyo, con lo cual las religiosas antiguas, hablábamos del medievo, en el siglo XVI, sobre todo, y XVII fue proclive a estos sucesos, hablaban de súcubos, de seres diabólicos. Claro, ¿con qué lo iban a identificar? Que se metían en los conventos, que se metían en las celdas, en las habitaciones, y que intentaban violar, profanar el cuerpo de aquella gente. Claro, cada uno, a su nivel cultural, reinterpreta los hechos que tiene alrededor. Hoy hablaríamos de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en los años 80-90 se produce esta ola de libros norteamericanos que relacionaban esto, por ejemplo, con el asunto de los ovnis, o más que de los ovnis, de seres de otro mundo, no espíritus, sino de otro mundo, que son capaces de llegar a nuestra propia alcoba. Algo difícil de creer, sinceramente, pero que provocó encuestas impresionantes con miles de casos. Todos se repetían. La figura que se veía era más bien pequeña, más bien baja, siempre a los pies de la cama. Claro, ¿hasta qué punto, Carmen, el pánico no colapsa las mentes y se empiezan a repetir historias de miedos y terrores nocturnos? Lo decía el doctor López Ibor, hay muy pocos niños hoy en día, 2005 en España, por ejemplo, que tengan miedo a las brujas. Es una terminología, es un personaje que ya no consideran propio. Ya no estamos en la sociedad rural, ya no da miedo la bruja que hace sus pócimas, quizá en una especie de chabolo de afueras del pueblo. Ahora lo que da miedo puede ser un androide, una figura, un espectro, o más que nada un extraterrestre. Hubo auténticos pelotazos literarios como el de Whitley Strieber, que era una persona tan normal como otra cualquiera, hasta que un día empezó a sufrir una serie de extraños acontecimientos y sus libros provocaron un impacto mundial. Tan es así que en Estados Unidos empiezan a surgir
comités psiquiátricos y de psicólogos para auxiliar a las personas víctimas de estos terrores nocturnos. Ya no hablamos de que alguien ha tenido una pesadilla, no. Hablamos de que personas se repetían en su mente una y otra noche las visiones y que no les podían casi ni dejar obrar habitualmente en su vida cotidiana. Es decir, que esos terrores de cada noche les habían condicionado su quehacer. Estaban ya haciéndoles la vida imposible y entonces se convertían en un problema físico, auténtico. ¿Podemos saber quién es Strieber? Sí, Strieber nació en 1945 en San Antonio, en Texas. Estudió artes en la universidad de su localidad y guión en la Escuela de Cine de Londres. En los años 80 se convirtió en un afamado escritor de novelas de ciencia ficción y de terror. Gracias a sus escritos sobre una serie de vivencias personales, también se convirtió en el abducido más culto y famoso del mundo. ¿Abducido? Es como muchos le titularon, abducido, esas personas que dicen haber sido secuestradas por entidades extraterrestres. Fue autor de libros como El ansia, El despertar de los lobos, Sacrilegio o Pesadilla. El 26 de diciembre de 1985, Strieber se hallaba en una cabaña en las montañas del norte de Nueva York, en compañía de su mujer, de su hijo y de un matrimonio amigo. Tras pasar una agradable jornada navideña, fueron a dormir y fue entonces Iker cuando comenzó a escuchar un extraño ruido en el salón. Se levantó para ver qué sucedía en el piso inferior y observó que la puerta de su dormitorio empezaba a abrirse. Acto seguido vio un ser pequeño, de ojos negros rasgados, cara ovalada y boca recta, que se acercaba hasta su cama. Se asustó tanto Iker que después hizo instalar en la cabaña un gran sistema de alarmas. Tenía una escopeta siempre a mano y revisaba los muebles y su cama antes de echarse a dormir cada noche. Relató sus vivencias en el libro Communion, una historia real, que se publicó en 1987 y fue traducido a casi todos los idiomas, llegando a vender más de 10 millones de ejemplares. En esta obra, por primera vez, se hablaba de visitantes de dormitorio. Según el New York Times, Communion alcanzó el primer puesto entre los bestsellers en pocos días, mientras que Intruders, de Bud Hopkins, del que luego hablaremos, ni siquiera figuró en la lista de los más vendidos. Más de 8.000 personas le escribieron contándole su caso. 8.000 casos. Esto le llevó a crear la Fundación Communition, que se dedicaría a recoger testimonios, investigarlos y además aconsejar a los testigos para saber cómo enfrentarse a este tipo de situaciones, qué hacer. Pero Iker, se ve que esta asociación no fue muy bien, o hubo también mucha polémica en torno a ella, porque al poco tiempo se disolvió. ¿Qué dice la ciencia? No los escritores, que pueden tener más o menos éxito, pero bueno, simplemente lo que hacen es hacerse eco de un problema que afectaba, dicen, en aquella época a millones de americanos. El impacto de esos dos libros hace que mucha gente vea en ellos un espejo, es decir, lo que me está pasando a mí estas noches en Utah, en Virginia, o donde fuera, pues resulta que es que lo traduce perfectamente este escritor. Por lo tanto, no soy el único. Esa sensación la hemos vivido personalmente por los envíos y escritos esta semana después de las extrañas declaraciones de Zidane rectificadas después. Es decir, da la sensación de que la gente quiere un clavo al que aferrarse, quiere una salida, una vía de escape para poder contar algo que pesa, que es difícil mantener en secreto. Por eso, a uno se le cruza un periodista en la vida de repente, pero a otros puede ser un familiar, una persona, se le suele contar, aunque luego uno se arrepienta y rectifique. Oficialmente estamos hablando de dos cosas, visiones hipnagógicas e hipnopómpicas. La descripción, lo hemos dicho, antes del sueño y justo al despertar. Lo que la ciencia dice es que lo más habitual es que pasen dos cosas. Estamos tranquilamente durmiendo, estamos apaciblemente en la cama y lo que aparece primero es una voz que puede decir nuestro propio nombre. Es nuestro nombre rebotando en las paredes de la habitación, alguien nos llama. Alguien dice Iker. Alguien está preguntando por nosotros en mitad de la oscuridad. Es lo que nosotros entendemos en ese instante. La fase 2, a los que les ocurre esto, pues suelen pasarlo bastante mal, es después de esa voz, de ese contenido, la imagen prototípica de la aparición hipnopómpica, por ejemplo, la más cotidiana. Lo que dicen los doctores y quienes analizan este tipo de material psiquiátrico es que es una cara acercándose a gran velocidad a nosotros. Una cara que puede ser conocida, desconocida, que se aproxima muy rápido hacia nosotros. Un cóctel, la voz y la cara, difícil de soportar si estamos, por ejemplo, solos en nuestra propia casa. Pero mejor que yo os lo puede explicar
otro doctor psiquiatra, José Miguel Gaona. Creo sin duda que su opinión y su análisis será mucho más cualificado. Vamos a aprender con él. De hecho, cuando uno está durmiéndose, existe, pues por así decirlo, una especie de desconexión paulatina de nuestro cerebro, de nuestra conciencia con la realidad. Y nuevamente, al despertar, ocurre el mismo proceso, pero al contrario, es decir, vuelve nuevamente a ejercerse esa especie de conexión. Entonces, en un momento dado, en el que todos los sentidos no están perfectamente conectados, armonizados con la realidad, por ejemplo, en el mismo momento del sueño, pues pueden provocarse una serie de alucinaciones que de luego se llaman hipnagógicas, y por el contrario, en el momento del despertar existe otro tipo de alucinaciones que son las hipnopómpicas, y son muy descritas, de hecho, a lo largo de la historia, en la literatura. Muchas veces se les ha atribuido pues alguna relación con fenómenos religiosos, con visiones, etcétera, pero forman parte de la fisiología del sueño. Pero en segundo lugar, uno de los temores, de los más profundos temores en un momento dado durante el sueño, desde luego, es, dado que nos encontramos con nuestra conciencia, con nuestras defensas en niveles muy bajos, es el que otra persona se haya aproximado al lugar en el que nos encontramos refugiados dentro de nuestro propio sueño. Esto sucede incluso con animales mientras están justamente en ese estado onírico. Ahora bien, justamente muchas personas, además, cuando se encuentran especialmente además en el momento del despertar, es decir, cuando coinciden las alucinaciones de tipo hipnopómpicas, pues sufren también de una verdadera parálisis. Vamos con más mensajes que nos llegan al 7640. Mi abuela vino a verme justo al año de morirse para que aceptase una oferta de trabajo. Aquella decisión cambió mi vida, nos dice Jesús desde Los Barrios. Me llamo Juan desde Málaga. A mí se me apareció una figura humana negra sin manos que desapareció poco a poco a los 5 minutos de observarlo. Hace unos 3 o 4 años me desperté de madrugada y vi una mujer con un vestido blanco que se acercaba desde la puerta a mí. Aun cuando lo pienso, se me eriza el vello. Soy Eva desde Valencia. De pequeña vi hasta 4 seres de luz, uno de ellos a los pies de mi cama observándome. Pasé mucho miedo. 2 de ellos se abrazaban. Hola Iker, una noche sentí perfectamente cómo alguien se sentaba en mi cama. Después sentí su cabeza sobre la almohada, girándola hacia mi cara. Terrorífico. La bisabuela de mi mujer siempre aparecía sentada a los pies de la cama, diciéndole hasta luego. Soy Juan Antonio desde Granada. Estaba en la cama y sentí como alguien se sentaba a mi lado, pero no había nadie. Este tema me está afectando. Quise olvidarlo, pero es imposible. A los 14 años, algunas noches, repentinamente y a la misma hora, algo me oprimía el pecho. Otro detalle muy interesante sobre el que, poner una cruz. La repetición sistemática de 1 hora. Y además suele rondar sobre las 3 de la mañana, en un umbral entre las 2 y las 5, pero sobre todo a las 3 de la mañana se repiten la mayor parte de los casos en informes que se hicieron, por ejemplo, en España. Yo tuve una parálisis del sueño y vi un contorno de hombre que se acercaba a mí. No podía ni mover los párpados, no sentí miedo y sí una sensación de familiaridad. ¿Podría tener alguna relación con los amigos imaginarios que dicen tener algunos niños? Nos preguntaba Vicente. Pues en la segunda hora vamos a hablar de eso, de los amigos imaginarios. ¿Os hacéis idea de lo que es hacer una ronda solo por un edificio a oscuras y escuchándoos a vosotros? ¿Por qué no puedo apagar la radio? Yo también veo sombras. Yo siempre pensé que la primera vez que viese un visitante de dormitorio me asustaría. Llegó el día, no me asusté y volví a dormir. Pero no quiero que vuelva a suceder, nos dice Julio. Carlos desde Granada, lo que es increíble es que el hermano de Zidane vaya a las 3 de la mañana a decirle que vuelva a la selección. De pequeño sentí una noche como una mano me tocaba la espalda en mi cama. Movía sus dedos alternativamente. Duró unos segundos, pero el miedo me paralizó. Bueno, ahí está una especie de elenco de terrores clásicos que creo que nos identificamos todos con ellos porque alguna vez los hemos pensado, imaginado, soñado. Lo cierto y verdad es que todo esto no viene de ahora, ni mucho menos. Yo creo que hay que indagar varios siglos atrás. Y hay que hacerlo con autoridades mundiales, por ejemplo, de la literatura, aunque pensadores, filósofos,
políticos, militares, se han producido hechos, acontecimientos de terror nocturno que han cambiado la vida de estas personas. Estamos hablando no solo por el terror o el miedo que nos puede dar la aparición repentina de algo en nuestra habitación, sino sobre todo de lo que pasa después, de las secuelas que pasan y que ocurren en el interior del ser humano. Estamos viendo cómo muchos amigos que están escribiendo al 7640 y que siguen haciéndolo y van a hacerlo hasta las 3, están aliviándose al contarlo, como este amigo que nos escribía con 14 años le pasó y que no puede olvidarlo. Que hoy hablemos de esto es casi una especie de terapia realmente. Es el único caso, creemos, en el que ocurre esto. Ya no hablamos de objetos volantes no identificados, de misterios del pasado, no. Hablamos de cuando el misterio está en tu casa y se aparece en tu cuarto. Y además tiene algo que ver contigo, directamente contigo, no con alguien ajeno. Por lo tanto, entendemos que afecta mucho más y queremos tratarlo con un gran respeto. Hacemos un pequeño descanso porque esto está un poco tenso y vamos a viajar para que os hagáis una idea y comprendáis cómo estas ensoñaciones o visiones de terror nocturno han cambiado la propia historia. ¿No me creéis? Pongámonos, por ejemplo, en la época en la que Dante realiza su obra magna, la Divina Comedia. Parece ser que no pudo acabarla del todo, que hubo lo que se llamaban 13 cantos, 13 partes, que no se encontraban por ningún lado. Se sabía que Dante las había escrito, pero había perecido y nadie conocía el lugar exacto, la ubicación de la mansión donde estaba esa pieza que podía encajar perfectamente en un puzzle que, fijaos, hoy es una de las piezas maestras. Lo que cuentan sus contemporáneos, los contemporáneos de Dante, es sorprendente. Parece ser que hubo una escena de visión nocturna. Nos lo recordaba el querido amigo, escritor y editor Jesús Callejo. Lo hacía a colación de su libro Enigmas literarios. Y disfrutamos mucho conociendo cómo una visión de dormitorio, pero de hace unos cuantos siglos, cambió la historia de un libro mágico que hoy podemos tener en las manos gracias a ese extraño episodio. Escuchamos a Jesús. Los 13 últimos cantos no llegan a aparecer, no se llegan a editar cuando él le sorprende la muerte en septiembre de 1321. Y a partir de ahí se produce una pequeña revolución, porque claro, le querían mucho a Dante y querían mucho su obra, sobre todo el final de su obra, que es el paraíso, por cierto, porque empieza con el infierno, continúa con el purgatorio y termina con el paraíso. Bueno, nadie encuentra esos cantos y se sabía que los había escrito porque era una persona bastante metódica, también bastante sistemática en sus costumbres. No aparece por ninguna parte y eso que buscan y rebuscan en su casa, en los lugares donde él frecuentaba y nada. Tiene que aparecer su espíritu, su fantasma, 8 meses después de haber fallecido y se aparece a su hijo menor, a Jacobo, para revelarle el lugar exacto donde están los manuscritos. Lo sorprendente es que el que lo cuenta es un coetáneo suyo, no estamos hablando de biografías 100 o 200 años después, sino que lo cuenta es Boccaccio, en la primera biografía que se hace de Dante Alighieri, y él cuenta con pelos y señales cómo 8 meses después de su fallecimiento se le aparece una figura resplandeciente, luminosa, a su hijo menor. Lo contaba Jesús y lo queríamos dramatizar. ¿Cómo era ese texto realmente? ¿Al hijo de Dante se le apareció la imagen, quién sabe si de su propio padre? ¿Ves, Carmen? Ya estamos con las imágenes familiares. Claro que era alguien físico, pero no estaba. Indicándole el sitio exacto donde permanecían los rollos con los cantos del final de la Divina Comedia. Algo impresionante, increíble, pero que cuentan sus coetáneos y dejaron escrito a modo de cronistas de su tiempo. El equipo de producción de la cadena SER quiso ponerse en las galas del legendario Boccaccio y comentar, como un periodista añejo, qué había ocurrido. Se rumoreaba mucho aquel suceso, qué había pasado, de qué manera se habían encontrado milagrosamente la parte que faltaba. Bueno, lo escuchamos. Contaba un valiente hombre de Rávena, llamado Piero Giardino, que pasado el 8º mes de la muerte de su maestro, una noche en la SER. Son la 1:54, tenemos 27,8 grados y hoy, por cuestiones de logística, en esta casa estamos en el estudio 2, desterrados de nuestro querido estudio 1, pero haciendo el programa con muchísimo cariño, por supuesto. Mira, antes de acabar, porque hoy estamos siendo inundados, Carmen, de mensajes de 7640, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchísima gente que ha vivido este tipo de experiencias y algunos incluso que por primera vez lo cuentan porque lo han hecho alguna vez a un amigo y se han reído de ellos y desde entonces no han querido volver a saber nada del tema ni a narrar en ningún momento esta historia que han vivido. Pues hoy, aquí en Milenio, por lo menos esta noche especial de verano,
tenéis el entorno perfecto de respeto y creo que de solidaridad por parte de muchísimos oyentes para con vuestras historias. Aquí nadie se va a reír de nadie porque eso lo hacen los ignorantes. Pero me gustaría contaros brevemente un caso que a mí sí me impactó personalmente. Un caso que viví a nivel radiofónico y que siempre me dejó, bueno, pues bastante inquieto, bastante preocupado, porque la verdad es que nunca supe cuál era su enigma, cuál era su auténtica génesis. Me explico. En aquella época, hace unos 15 años, trabajaba junto al compañero Lorenzo Fernández en una pequeña emisora de barrio. Recibíamos también, muy de vez en cuando, y no como ahora, por supuesto, eran otros medios, otras posibilidades, un montón de mensajes, pero eran por carta. Uno de ellos nos impresionó muchísimo porque coincidía, era época, por supuesto, de sobre de papel, de sello, coincidía con otros amigos que habían ido enviando su información y era prácticamente calcada. Incluso recibimos alguna llamada telefónica que incidía en el mismo tipo de aparición. Era 1990 y desde luego nosotros tampoco teníamos una gran experiencia, ni mucho menos en estos asuntos. Nos quedamos, pues, encogiéndonos de hombros. ¿Qué es lo que ocurría? Pues lo cuento brevemente. En aquellas noches de invierno de noviembre, varias personas se habían despertado más o menos a la misma hora, en torno a las 3:15 de la madrugada, y habían descrito exactamente lo mismo. Algunos de ellos adjuntaban dibujos, croquis. Uno era un médico. Dos personas eran, bueno, uno taxista y el otro trabajaba en un mercado. Había un chico universitario que estaba haciendo derecho. Es decir, era un elenco, creo que eran 8 o 9 personas en total, de lo más diverso, no se conocían entre sí para nada, y lo guardamos con mucho celo aquella información. Se despertaban repentinamente porque escuchaban algo, creían escuchar algo. Algunos, como hemos explicado antes, identificaban que lo que sonaba era su propio nombre. Alguien que les llamaba. Claro, por ejemplo, en el caso de uno de ellos que vivía con su familia no había ningún problema. Alguien se había despertado, ocurría algo y acudía. Pero varios de los testigos empezaban a sobresaltarse porque eran muy conscientes de que vivían solos. Y alguien dentro del cuarto les llamaba por su propio nombre. Lo siguiente que nos contaban era una sensación terrible de frío. Un frío que había entrado en la habitación. Lo contaban de diversas formas, por supuesto yo estoy haciendo un resumen. Cada oyente, en aquel caso, no describía todo como si fuera un relato robot, ni mucho menos, sino sí que sería sospechoso, pero entresacábamos que lo que habían notado después de esa llamada, de esa especie de alocución misteriosa, era un frío mucho más allá de los rigores del mes de noviembre en Madrid, un frío que helaba la sangre, que les dejaba paralizados. Ese sería el tercer periodo, una especie de rigor en todas las extremidades, no se podían mover, se sentían atenazados en la propia cama. La sensación era bastante angustiosa en ese aspecto. Lo siguiente que describieron, y esto sí que nos sorprendió de verdad y nos dejó sinceramente impactados, fue que aparecía una especie de nebulosa o de sombra, ellos la describían así, al final de la habitación. No dentro, no en el lugar que ocuparía un visitante, sino muy cerca del techo. Muy cerca del techo. Y si me está escuchando Lorenzo Fernández, sabrá perfectamente a qué me estoy refiriendo y recordará los miedos casi juveniles, pues esto ocurrió hace más de 15 años, que tuvimos pensando en aquel caso. Lo que veían era una figura parecida a una especie de ensotanado o de monje o de individuo con capa o chubasquero, decían otros, muy cerca del techo. Qué visión más absurda, evidentemente es una alucinación. Y lo dejamos ahí. Seguro que era una alucinación. Lo que pasa que la tuvieron 9 personas en el mismo periodo, unos 9 días. Nosotros no contamos nada en antena y sin embargo nos habían escrito sus cartas, sus dibujos. Eran personas que en 2 gestiones pudimos identificar que no se conocían para nada. Bueno, ese es el enigma vivo, puro y duro de este tipo de sucesos. Claro que pueden ser ensoñaciones, claro que pueden ser imaginaciones, pero a veces coinciden de forma absolutamente milimétrica. ¿Os ha pasado a vosotros? Ahí tenemos el 7640. Quizá, Carmen, alguno de esos oyentes que hace 15 años me escribía en aquella radio, hoy también se está escuchando. Tenemos una hora de investigación en vivo con personas del prestigio, del doctor en psiquiatría López Ibor y tantos otros que van a instruirnos sobre estos terrores nocturnos. Acompañadnos. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
Qué susto me has dado. ¿Qué quieres, Mi amiga Jodie quiere que juguemos arriba. Jodie, ¿la ves? Bueno, Jodie, tú puedes subir y jugar un rato. ¿A tu amiguita también le gustan las galletas? Creo que no. ¿No? A jugar. A veces los niños ven cosas que nosotros no podemos ver. A veces identifican a un amigo, a un señor bajito como ellos, que vive en esa casa que han ido a alquilar sus padres repentinamente. Esto nos contaba la historia de una de las películas más terroríficas que recientemente se hizo un remake, La morada del miedo, pero que originariamente es Amityville, un caso clásico, mítico, del que hemos hablado, que nace con la matanza de una familia, la masacre por parte de un muchacho, un joven, Ronald DiFeo, y los sucesos extraños que se producen a raíz de esa increíble historia. 6 cadáveres en ese lugar, un embarcadero, y a partir de ahí toda la familia empieza a vivir fenómenos extraños, y como es lógico, los investigadores se centraron en lo que le pasaba a los padres. Pero los niños también son protagonistas, lo que pasa que a veces los olvidamos. Los niños ven cosas. En Amityville lo que vio una de las niñas era una especie de figura que dibujó en el libro de Jay Anson, célebre libro llamado Terror en Amityville, y su dibujo de verdad que es inquietante. Es una especie de cerdo, es puesto sobre 2 patas que se aparecía en la ventana y a veces entraba dentro de la habitación. Precisamente la visión de una serie de cosas parecidas es lo que hace que a los 28 días la familia Lutz, que habían alquilado esa casona grande con embarcadero en el 112 de Ocean Avenue en Amityville, pues se marchan. Directamente no aguantan más, creen que es la gota que colma el vaso y se marchan. Los amigos invisibles, así los hemos conocido a lo largo de la literatura, de los tratados médicos. ¿Son solo ensoñaciones? ¿Son solo meras fabulaciones de los niños que tienen una imaginación muy desarrollada y que están activos en ese tiempo, aunque nosotros hagamos más o menos caso? ¿O es que los niños tienen una percepción y ven cosas que nosotros ya no podemos ver, pero hemos visto en una época? ¿Qué opináis vosotros? El doctor López Ibor opina esto. Eso es una imaginación, porque lo necesitan, porque en el fondo es como una especie de llamada de atención, que están buscando su sitio en el mundo. Entonces, para dialogar con otras personas, les resulta más fácil inventarse un personaje que no dialogar con los seres normales, porque a veces los seres que están a su alrededor somos difíciles de entender para un niño. Entonces inventan el amigo invisible y entonces van dotando al amigo invisible o a los objetos en personas que viven, o sea, en seres que viven. Un niño juega a lo mejor con un muñeco y al muñeco le da vida. Y eso es muy frecuente en los niños hasta que se va desarrollando y va madurando su personalidad, entonces ya no necesita de esos apoyos. Milenio 3. En la SER. El ambiente sonoro, por supuesto, el del maestro Juanma Frasquet, en La nave del misterio. Carmen, amigos invisibles y también a veces apariciones de niños, es decir, lo que se ve es un niño. Muchas veces la visión de un bebé erguido, de un bebé caminando a 2 patas en la habitación, a 2 piernas, a 2 patas. Sí, pero en este caso es otra cosa diferente y a la vez terrorífica, porque cuando le pasa a un adulto puedes hacer algo, aunque normalmente las articulaciones no te responden, ni los músculos, no puedes moverte, pero tú eres una persona adulta y puedes más o menos racionalizar esa visión. Pero cuando José de Valencia, por ejemplo, ve a un niño rubio mirando a su hijo en su cuna, claro, se despertó, le dijo que quién era y lo que quería, y el niño le miró y desapareció. Es un caso terrible, Iker. Son las 2:11 y pocas veces me ocurre que se me pongan los pelos de punta en antena. Dice Juan Maquel también. Un niño, o sea, el padre se despierta y lo que ve es un niño rubio mirando a su hijo en la cuna. ¡Qué visión! Si hubiera ocurrido hace muchos siglos, sería sin duda un súcubo, un íncubo, un ser diabólico que intentaba llevarse a ese niño. Por supuesto, ahora estamos en una época de ciencia, de investigación, no podemos creer eso.
¿O a los fenómenos y el misterio le da igual lo que creamos nosotros? Los etruscos, la religión terrible, la cultura terrible, que se enterraban sonriendo, con esas figuras maravillosas, la famosa sonrisa etrusca que tenía el gran San Pedro, bueno, pues creían que los niños veían cosas, estaban en contacto, tenían una fase del cerebro, de su mentalidad, de su espíritu, más desarrollada, más pura, y entonces veían las otras cosas, que a los 4 o 5 años se perdía esa conexión con ese mundo irreal o real, y ya el adulto ni siquiera acababa, en una fase de los 8 años, pues prácticamente no se acordaba de lo que había visto. Y entonces en el recuerdo se confunden sueños. ¿Vosotras recordáis, Rebeca, lo que veíais, por ejemplo, a los 4 años? Es difícil, ¿no? 4 o 5 años. A mí me cuesta recordarlo. Yo sí, Carmen? yo sí. Siempre manos negras en mi habitación. Siempre manos negras. O sea, que hay iconos que uno no sabe... entraban desde una de las ventanas que tenía. ¿También alguna ensoñación de ese tipo o alguna visión, algún terror nocturno, no? Yo sí que recuerdo, pero lo de las manos negras, Carmen, me ha dejado... Sí, cada uno Pues tenemos nuestro pequeño estigma, ¿eh? Está claro. Sí. Terrores nocturnos, visiones, una anciana que se acerca, igual una visión que de niño nos provoca miedo y que se repite. Pero claro, lo que está muy claro es que el cerebro del niño hay un momento en que se transforma y va olvidando esas cosas. ¿Pero fueron reales? Antes de que Rebeca nos cuente una pequeña información sobre el asunto del fenómeno en sí llamado amigo invisible y que podría explicar todo esto, quiero que escuchéis otro testimonio. Es Emma de Huelva. Tiene que ver con un niño que gatea. Yo estaba tumbada en la cama y mi niña estaba en su cuarto y yo estaba empezando a coger el sueño. Sentí como si gatearan por encima mía. Yo pensé que era mi hija y encendí la luz, pues miré y no había nada. Incluso miré debajo de la cama, digo, a ver si es que se ha bajado. Me asusté cuando miré y vi que la niña no era. Bueno, igual hay que pedir disculpas por este programa. Estamos en verano, emisiones especiales y dentro de nada la próxima temporada. Lo malo es que en la próxima temporada también habrá algún programa como estos. Rebeca, vamos a ver, amigos invisibles de los niños. No sé qué has podido encontrar, si es un fenómeno que realmente, como decía López Ibor, se puede mantener el asunto de los sueños o hay algo más. Pues mira, en su habitación o en cualquier rincón de la casa, el niño, especialmente si tiene 3 o 5 años, juega y a la vez habla con alguien, le enseña sus juguetes, le cuenta cosas de la escuela o de la familia, se ríe, mantiene muchos ratos la mirada fija en un lugar concreto de la estancia. Su comportamiento es tan natural, se expresa de una forma tan auténtica, que todo el que le rodea tiene la impresión de que hay alguien presente junto al niño, que ellos no pueden ver. Esto es lo que se conoce, Iker, como el síndrome del amigo invisible. Son innumerables los casos de padres que acuden a consultar a psicólogos y psiquiatras infantiles. Muchos de ellos dan la explicación a este tipo de fenómenos atendiendo a la mente de los niños, una mente con acceso a planos de existencia desconocidos u olvidados por los adultos. Los consejos que dan los psicólogos son que se debe hablar con los hijos interesándose por esa historia, de modo que así se pueda analizar, verificar la lógica que tiene la historia y la realidad, para poder así distinguir entre fenómenos paranormales o si es solo fantasía de los niños. Hasta en tiempos de Sócrates hablaba de su amigo invisible y decía que desde mi niñez me acompaña por disposición del cielo un ser casi divino cuya voz me desaconseja algunas veces de hacer algunas cosas, pero que nunca me insta a realizar algo. Yo creo que todo esto ha puesto la carne de gallina de muchos porque es un fenómeno que hemos vivido, es decir, que nos suena. Y estoy seguro que habrá personas... ¿Esto no te sonaba un poco, Carmen, por ejemplo, al fenómeno cristianizado del ángel de la guarda también, de alguna manera? Un ángel, un niño idealizado, como ese niño rubio que nos ha puesto los pelos de punta, madre mía. Habría que llamar a ese... ¿Por qué no intentamos conectar con ese testigo? A José desde Valencia nos escribía. José desde Valencia, para ver si puede contarnos con más detalle ese suceso que nos ha puesto los pelos de punta. ¿Os parece, compañera? Gracias, Rebeca. Katy también se pone en marcha para intentar localizar a José de Valencia, a ver si quiere hablar, que igual no le apetece lo más mínimo y tiene todo su derecho. Pero es que hacía tiempo, Carmen, que una lectura de un mensaje no nos dejaba a todo el equipo absolutamente patidifuso, si se puede decir. Por cierto,
hay varias historias que sí me gustaría contaros y que tienen que ver con cambios radicales de vida. Pero antes vamos a escuchar algo sumamente interesante que tiene que ver con el cambio radical que se produce en un delincuente. Lo hablábamos antes. Fue un libro que se llamó Un mensajero en la noche, de María Vallejo Nájera, una excelente escritora, que pudo acceder a la entrevista con un preso británico, considerado peligrosísimo, y que repentinamente a las 3 de la madrugada recibe una visita. Todo el proceso que le ocurre es igual que lo que decía Zidane antes de retractarse. Pero él llega a ver una figura. ¿Cómo era esa figura en mitad de la celda de una prisión? Escuchamos. Me dijo que era un ser lleno de luz, que tenía apariencia humana, llevaba como un vestido largo blanco del que emanaba muchísima luz. Y yo le pregunté por las alas, las famosas alas. Todos creemos que los ángeles tienen alas, no por nada, sino porque había investigado los acontecimientos de Fátima para poderle investigar a él. Y los 3 niños, Jacinta, Francisco y Lucía, decían que el ángel que ellos veían tenía alas. Y él me dijo que no, que lo que veía era un haz de luz tremendo en las espaldas y que por eso podía, a ojos de un niño, podía parecer que fueran alas. Pero en el caso de Albert Wensmore, mi protagonista, era un ángel clarísimamente. También, Carmen, habría que decir que la creencia particular de Vallejo Nájera también impregna todo esto, y es una persona muy católica y que cree que no puede ser otra cosa más que un ángel. El aspecto sí era un ser lumínico que se repite en muchos casos, ¿no? Sí, hay muchos casos, sobre todo dentro de la mística, a la que antes hacíamos mención, esas apariciones que eran angélicas y celestiales o todo lo contrario, eran demoníacas, e incluso algunas monjas, algunas religiosas las atacaban en su celda. Una de ellas era, por ejemplo, María Luisa Zancajo de la Mata, en la que había monjas que estaban en el mismo convento de Albacete con ella y decían haber sido testigos de cómo una mano invisible arrastraba del pelo a esta religiosa y la arrastraba y zarandeaba por toda la celda. Había muchas personas que habían sido testigos de ello. La tiraba del pelo, iba con el pelo, además veían cómo ese pelo estaba estirado hacia atrás, como si una mano invisible lo estuviera sujetando, Iker. Bueno, una historia que ocurrió en España, en Albacete. Esta ocurrió en Inglaterra, decimos. Cambió la vida radicalmente de esta persona, de este criminal, que de repente, a raíz de lo que ocurriese en esos minutos, tampoco se puede medir muy bien el tiempo en esos instantes, y lo entendemos, ¿no? Yo creo más bien que uno se mete en una burbuja donde el tiempo y el espacio no tienen sintonía alguna. Pero cambió tanto la vida de este individuo, nos lo cuenta la autora, María Vallejo Nájera. Él era un preso muy inteligente, muy peligroso, muy agresivo y muy violento. Era un cóctel molotov dentro de la cárcel. Y que después de vivir esta experiencia cambiara tan radicalmente como para acabar la condena y dedicar su vida a Dios en un convento benedictino. No fue sacerdote, fue monje, que es diferente, ¿no? Pero dedicar su vida a Dios y a los más pobres, obviamente algo le tuvo que pasar. Y algo bueno tuvo que pasarle, porque dejó de delinquir y de asesinar y de cometer un montón de barbaridades para dedicarse a hacer el bien a los demás, ¿no? Por eso yo estoy convencida de que este hombre lo que vio pues fue un ángel, fue lo que él me describió hasta la saciedad. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Son las 2:20 en punto, 26,4 grados, y decíamos, hacía tiempo, Carmen, que un mensaje no nos, dejaba tan impactados. Descolocaba de esa forma. Sí, porque además en los mensajes del 7640, palabra milenio, tienen mucho arte los comentaristas de Milenio 3, desde luego, porque tienen que resumir mucho. José desde Valencia. José, amigo, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Nos has dejado francamente impactados con esa historia que nos gustaría escuchar de tu viva voz, porque es impresionante. Pasa que estoy un poquito nervioso. No te preocupes, porque estamos entre amigos. Somos amigos y los que nos escuchan todos son amigos. Y estoy seguro que han sentido algo parecido. ¿Cuándo te ocurrió esto, José? Pues hace 1 año y medio por ahí. ¿Hace año y medio? Sí, falleció un tío mío, yo lo asimilaba a eso. O sea, falleció y a las 2 o 3 semanas, pues yo estaba durmiendo en mi habitación con mi mujer y el chiquillo pequeño. Y él estaba en la cuna. Y tuve la sensación de que algo nos miraba. Entonces me desperté. No puedo decir que estaba durmiendo porque es que me senté en la cama y todo. O sea, ¿te llegaste a incorporar? Sí, claro, y mi mujer la desperté y le dije, ¿no lo estás viendo? ¿No lo estás viendo? Mi mujer estaba medio dormida y claro, ella se creía que yo estaba despierto. Digo, estoy despierto, pero... Y vi un niño, pues de 10, 11 años,
el pelo largo, no llegaba a los hombros, pero a mitad de altura, a la nuca. O sea, un poquito más bajo. Una melenita rubia. Sí, melenita, rubia, liso, llevaba una blusa blanca y no era como una camisa con botones, sino una blusa de las que se abrochan. ¿Te pareció como vestido de otra época? Sí, como si fuera una blusa de esas de piratas que tiene una cuerda a cada lado. Y de abajo no le vi nada más. También vi como espeso, ¿no? O sea, no veía bien abajo. O sea, como si no tuviera piernas. Vamos, tú veías el tronco del niño cerca de la cuna. En la parte de arriba, la cara, que estaba mirando, además estaba de lado, estaban los pies de la cuna, pero en una esquina. Y entonces estaba de lado mirándolo. Y entonces ya me incorporé y le dije, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Porque me asusté. Y me miró, y como si no me hiciera caso, o sea, como si no le hubiera dado a nadie. Se volvió y ahí se disolvió. Ahí se disolvió en esa negrura que tú veías en la parte de abajo. Sí, no, es que no se fue, o sea, se dio la vuelta como si no me hiciera caso y se desintegró. ¿Qué es? ¿Miraba a tu hijo? Sí, estaba mirando a mi chiquillo. ¿Y qué sentiste, José, en ese momento tú? Yo qué sé, me dio entre miedo, o sea, porque si me hubiera mirado a mí a lo mejor hubiera dicho, mira, pues no sé, pero al chiquillo pues tenía 4 o 5 meses. ¿Y él no sintió nada? ¿No se puso a llorar? ¿No rompió la escena, digamos, llorando o algo así? Nada. No, él tan tranquilo. Qué curioso. ¿Estaba despierto tu hijo? José, ¿estaba despierto tu hijo? No, él no, bueno, luego se despertó porque yo empecé, pero él estaba tan tranquilo. Entonces no vi nada. Yo me pensaba que era mi tío, pero luego indagando, mi tío, que va, no era. O sea, de pelo rizado, moreno, y no, que va, no. ¿Y este niño era rubio, pelo lacio y...? Sí, y con melenita. ¿Notaste algo en la mirada, José? Porque en esos momentos imagino que las miradas dicen mucho. Miró como si yo no fuera nadie, como ignorándome. Como cuando miras a una persona que no quieres ver y o sea, no quieres verla, y entonces lo ignoras. Así, y se volvió. No se ha vuelto a repetir ningún tipo de suceso de esta índole, ¿no? Algunas veces tengo algo, pero, o sea, tengo a mi padre que hace poco falleció y de vez en cuando me llama. Cosas así. Claro, que ha habido ya una sensibilidad especial a raíz de ese suceso. José, pues queremos mandarte un abrazo muy fuerte, que no desde luego te implique nada, porque estos sucesos pasan, nadie sabe lo que son, pero no pasa nada malo. Ya. Y sencillamente que ni a tu hijo, ni a ti, ni a nadie le va a pasar nada malo, por supuesto. Son fenómenos que quién sabe por qué se producen, y te agradecemos muchísimo que hayas compartido valientemente tu experiencia y, por supuesto... Sí, porque esto normalmente no se lo cuento a nadie. Claro. No solo a mi mujer, o sea, que mi mujer y mi madre. Normal. Claro, pero luego ves, cuando haces un programa de este tipo, cómo llegan miles de mensajes contando que estas cosas no son aisladas, que le pasa a muchísima gente. Y además, más Carmen, de la que creemos. vamos a ver si hay amigos que pueden decirle algo a nuestro compañero José, han vivido experiencias parecidas y cómo han actuado. Un abrazo muy fuerte, José, y gracias de verdad por a estas horas de la madrugada habernos concedido unos minutos y contarnos un caso que de verdad nos ha impresionado mucho. Gracias, amigo. Vale, muchas noches. Muy buenas noches. Va a ser difícil olvidarnos de este mensaje, Carmen. Yo creo que es uno de los mensajes del año por la forma en la que lo ha contado y cómo lo ha escrito, ¿no? Y sobre todo por la visión. Él se llega a levantar. No estamos hablando de un sueño. O por lo menos si es un sueño en el que él se levanta, pero claro... Bueno, ante todo un abrazo muy fuerte, no hay que alarmarse nunca, son hechos insólitos que ocurren, que nos pueden ocurrir a cualquiera. Me gustaría saber, 7640, regalábamos el libro 3 ejemplares de Contacto de Miguel Pedrero, del Archivo del Misterio de Edad, un fantástico libro que de alguna manera ahonda en esta historia de con qué contactamos. Vamos a escuchar ahora a Mark. Nos trae de nuevo un elemento importante. 2. Muchas veces los que ven estos fenómenos, los que los sufren, son personas en situación de crisis existencial, crisis económica, crisis de preocupaciones, y de repente aparece un familiar que les calma. Escuchamos a Marc de Barcelona. Me apareció pues mi abuela. Además entró por la puerta tranquilamente, se sentó en el sofá, yo estaba solo, en un sillón que había, y evidentemente pues yo le pedí ayuda para salir adelante. Y ella me dijo, muy tranquila, que no necesitaba ayuda, que me iba a salir adelante, que solo venía a hacerme compañía. Y yo desde luego no pasé miedo, ni me asusté, ni nada. Milenio 3 en la SER. Sube, baja, anda, corre, para, ordena, estudia. En el día mandan todos. En la noche mandas tú. La noche es para la libertad, la amistad y la fiesta. La noche es para los búhos. Entra en su magia con Licor 43.
Búho 43. Nadie sabe más de la noche. Sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado. Milenio 3. Cadena Ser. Decíamos y hemos hablado varias veces del profesor de Harvard, John Mack, que falleció recientemente y que fue uno de los pioneros en hablar de este síndrome o de estas visiones. Entre todos los especialistas, unos de aquí, otros de allá, haciendo una especie de puzzle de retales, de teorías, porque estos son solo teorías y nadie tiene la verdad, repito, como siempre en Milenio, vosotros podéis opinar lo que queráis, pero habría un retrato robot, un retrato tipo de estas experiencias, Carmen. Sí, bueno, ya hemos dicho que los visitantes de dormitorio pues se llama así a las apariciones anómalas que han tenido lugar mientras la persona que las vive se halla en su cama y ve justo antes de dormirse o justo después de despertar una extraña figura por la que normalmente se siente observado. Los estudios realizados, que son sobre todo americanos, revelan que normalmente estos visitantes de dormitorio son seres antropomorfos, que están rodeados de una gran luminosidad, semitransparentes y en la mayoría de las ocasiones son reconocidos por la persona que vive esta experiencia como un familiar, un amigo o un conocido ya fallecido. Normalmente las personas que viven estas experiencias anteriormente ya han experimentado otro tipo de fenómenos como viajes astrales, han premonizado cosas o han escuchado voces y sonidos que no sabían de dónde provenían. Interesante, Carmen. O sea, hay un núcleo de personas que de algún modo ya han sido tocados por eso que se llama misterio o han sido protagonistas de estos fenómenos, ¿no? Uh-huh. Además, los rasgos comunes de muchos estudios que se han hecho se han llegado a varias conclusiones, que normalmente estos seres, estas entidades aparecen cuando una persona está sola en su dormitorio y tumbada en la cama. Son muy pocos los casos en los que hay alguien más en el dormitorio en el momento de producirse la visita. Uno de ellos sería el de José de Valencia. Uh-huh. Y otras personas, hay otros testimonios incluso en el que al visitante de dormitorio lo ven las dos personas que están en la habitación, las dos a la vez. Sí, yo recuerdo un caso en Huelva que investigó Moisés Garrido Vázquez, gran investigador onubense. Se dibujó en la revista que dirigiera en su tiempo Fernando Jiménez del Oso, Espacio y Tiempo. Me impactó mucho ese dibujo. Era una figura con una especie de túnica, con un brazo extendido, muy parecida o idéntica a esa figura que varios amigos nos remitieron a aquel programa hace 15 años en Madrid, y que el matrimonio, ambos, lo vieron, se despertaron a la vez. Esto ocurre muy pocas veces, y los dos vieron al mismo tiempo la misma figura. Por lo tanto, sería una alucinación de tipo complejo en todo caso. La persona también es consciente de que está despierta. José nos lo decía, dice, yo hasta me incorporé. Pues efectivamente, en la mayoría de los casos las personas o se intentan incorporar o ven que están comprobando lo que te comentaba antes, que el reloj sigue marcando los minutos, los segundos, notan los movimientos y son conscientes de los movimientos que hay a su alrededor. 3. Sufren una paralización de su cuerpo cuando sienten que hay una presencia desconocida en la alcoba. También notan como algo o alguien se coloca muy cerca suyo, en ocasiones incluso encima. Oyen en otro tipo una respiración al lado del oído, que eso es lo que le provoca la paralización y no puede moverse muchas de las ocasiones, y en otras ocasiones los testigos hacen referencia a que han notado un peso o han visto como si sobre el colchón se hubiera sentado alguna persona, algún ser. El testigo no recuerda haber escuchado ningún sonido durante el tiempo que dura la aparición y normalmente no recibe mensajes de ningún tipo. Es decir, esos seres están ahí, ven, observan, pero no hablan. Es un retrato exacto de la experiencia de José. Es alguien que permanece ajeno a lo que está ocurriendo. Yo tengo una teoría de esto, que ya sabéis que jamás digo teorías, pero me he encontrado con algunas cosas que me gustaría explicaros ahora, después de este último punto. Y luego normalmente, Iker, la persona entra en la negación. No quieren vivir, no quieren recordar lo que han vivido en esa experiencia. Suele ser una experiencia traumática que al cabo de los días, al cabo de los meses, necesitan, eso sí, sacarla a la luz, contársela a alguien más, porque es una cosa que les ha marcado, y normalmente a las personas que han tenido una visita de dormitorio les ha cambiado la vida. Voy a ese aspecto, a ese punto 5 de este perfecto resumen que han hecho especialistas y que nos ha recordado Carmen Porter, con la siguiente aclaración. Es algo que a mí me revuela muchas veces por la cabeza, porque, bueno, pienso que no solo en el fenómeno de los visitantes de dormitorio, sino en las apariciones marianas, en los supuestos encuentros con entidades desconocidas que algunos identifican con ovnis, ocurre algo muy extraño, Carmen. Tú también te has dado cuenta. Después de entrevistar a cientos de personas en diferentes partes del mundo,
uno se da cuenta que hay varios factores que siempre se repiten, o casi siempre. Cuando el encuentro es cercano, cuando el encuentro puede ser en una carretera, en un paraje desconocido, es muy cercano y se ve una figura, pasan varias cosas. Por ejemplo, que no pasan coches por la carretera, por ejemplo, que la naturaleza se ha dormido, no hay un sonido, no hay nada. Y siempre esos individuos, esas figuras, esas entidades, lo que sean, hacen caso omiso. Están como en otro plano, o da la sensación de que el ser humano, en un momento dado, ha estado en una coordenada muy concreta, en una coordenada en un punto exacto y no en otro, a una hora, en ese lugar y no en otro, y han accedido pues como en escena de un teatro de otro tiempo, como si eso no fuera con él. Por lo tanto, entendemos la mirada de ese niño rubio cuando miraba directamente al niño de José y miraba también a José, pero como pasando de él. Lo entendemos porque quizá no sería compatible, no están en este plano, sea lo que sea. Los testimonios, Carmen, son muy diversos, pero López Ibor, el doctor psiquiatra López Ibor, autoridad en la materia, por supuesto, donde las haya, hace una reflexión muy interesante. ¿Por qué todo esto suele pasar de noche? Suele, porque no siempre pasa de noche, pero casi siempre ocurre en plena nocturnidad. Bueno, él se refiere al miedo cerval del ser humano desde que es individuo a las sombras, a lo nocturno, a lo oscuro. Es un mundo al que no estamos adaptados, que siempre nos provoca miedos, terrores, pesadillas. El ser humano, el primer hombre, cuando ve desaparecer el sol, cree que se acaba el mundo, se llena de terror, entonces ese terror le desaparece cuando vuelve a aparecer otra vez el sol por la mañana. Esa es una reacción que tenemos los seres humanos, pero que también lo tienen los animales, es decir, esas reacciones que son a veces mezcla de cosas fisiológicas, físicas, lo padecen también los animales. Resulta que se ha descubierto sueños que son innatos, que son biológicos, es decir, que aparecen sin saber por qué, porque se han heredado. Eso lo explicó muy bien Lorenz, premio Nobel, explicándolo pues con unos pájaros que entonces los cogía el huevo, lo criaba el huevo, nacía el pollito, entonces le ponían la imagen del agresor de ese pájaro. Pues si era un mochuelo, por poner un ejemplo, pues le ponía un águila. Entonces veía que sin haber visto nunca un águila, el mochuelo se angustiaba, aleteaba y tenía las mismas reacciones en el fondo que el ser humano. Es una reacción de quedarse encogido, de sobrecogimiento, o una reacción de alerta, que se pone muy inquieto, de sobresalto, que empieza a dar golpes, que empieza a saltar. Es decir, también en el ser humano hay sueños que deben de ser, por así decirlo, innatos. Sueños de contenido que son innatos y sueños que son culturales, porque evidentemente hoy los niños tienen miedo a otras cosas que los niños de hace 30 o 40 años. Desde luego, lo decíamos antes, los niños tienen miedos distintos, van evolucionando, pero hay una serie de códigos que nos dan miedo. Esa figura oscura, lo que nos ha contado José, o tantas otras historias que se repiten constantemente, generación en generación, y que no cambian, y que nos producen a personas que somos muy distintas. Por ejemplo, a nuestro equipo de Milenio 3 que estamos aquí en la nave del misterio, nos hemos sentido hilados por una especie de escalofrío común. Da igual que cada uno tenga su familia, su manera de ver las cosas, su posición. Hay cosas que son arquetípicas, que son iconos que pueden dar miedo a un individuo en China y aquí. Exactamente igual. También hay temas que por eso mismo interesan del mismo modo. Este es uno de ellos. La muestra, lo que está pasando hoy, Carmen. Sí, además hablábamos antes de que normalmente es solo una persona la que lo ve en la habitación, pero te comentaba que en otros casos eran incluso pues una pareja, un matrimonio o dos hermanos que estaban en la misma habitación y veían el mismo visitante de dormitorio. En este caso nos escribían y nos decían: mi mujer se levantó gritando, miré hacia la puerta de la habitación y allí estaba su padre mirándonos. Lo curioso es que llevaba muerto 5 años, se quedó sin sentido. Una noche desperté y sentí una respiración fuerte y profunda en mi oído. Era consciente de que tenía los ojos bien abiertos. No pude ni girar la cabeza. Mi hija Ana ha tenido una visita de un niño en su habitación. Estamos en las Cañadas del Teide. Cuando un niño que apenas... En las Cañadas del Teide, lugar también polémico y misterioso, un niño en la habitación. En la habitación de su hija Ana. Cuando un niño que apenas habla de hace 2 años... le dijo que veía un hombre con pistola y pantalón en un bloque donde precisamente habían fallecido varios policías. Nos lo contaba Laura.
Mi hija, desde los 4 años, dice que por la noche viene un niño rubio con los ojos azules. Cree que es el niño Jesús. Mi hermana de pequeña hablaba con una niña invisible. Lo peor de todo es que quería que yo también hablase con ella. Parecía como si de verdad hablase con alguien. O sea, casos de niños que están llegando por los propios padres, ¿no? La mayoría de las veces. Padres, hermanos. Soy Mónica de Sevilla. Mi hijo con 18 meses miró una esquina de la casa. La señaló diciendo que había una nena y se rió a carcajadas. Pero allí no había nadie. Luis hace una reflexión que está muy bien y dice: si un niño dice ver a un amigo invisible, los adultos dicen que son invenciones o fantasías. Si lo dice un adulto, se dice que está enfermo. Curiosa reflexión, ¿eh? Siempre todo antes de, por lo menos, preguntarse qué fenómeno genera eso. Lo que acabáis de contar de la nube blanca en el techo me ha pasado a mí y no podía mover ni hablar, y también como si se tumbaran encima de mí varias veces. Estuve trabajando en la ludoteca de un hospital y un crío predijo su propia muerte diciendo que había venido un ángel a buscarlo. Esa noche murió. Hola, soy José y yo también veía manos negras y me hablaban. No es agradable recordarlo. Muchos amigos también de La Rosca que van en sus camiones en esta noche y que se la estamos dando la noche, que no hacen más que mirar al asiento del copiloto. Mi prima tenía 2 amigas imaginarias, Tali y Juli. Un día la encontré pataleando en la bañera, peleándose con ellas. Ese también está fuerte, en la bañera peleándose, porque en muchos casos son de un carácter casi agresivo. Seguimos porque es que hay un montón de testimonios y hoy un poco los protagonistas siempre lo sois, pero hoy más que nunca se está demostrando vuestra voz, vuestro testimonio, vuestro envío, vuestro mensaje es importante, porque de aquí puede salir una cantidad inmensa de documentación para empezar a estudiar el fenómeno, incluso con estadísticas. Con todo lo que nos está llegando, como hemos hecho con las visiones de carretera, podemos establecer una serie de pautas que, claro, para los investigadores como nosotros es maravilloso, porque pocas veces en España se está produciendo o se ha producido lo que está pasando ahora mismo en esta pantalla que tienes aquí, Carmen, y que está delante de nosotros. Gente de toda condición, de toda profesión, de toda cultura, de toda región, que están siendo hermanados por algo que les está pasando, que les ha ocurrido a ellos o a familiares o a hijos. Escuchamos antes un testimonio vivo, ¿te parece? Es Inés y nos habla de un fenómeno que también inquieta, cuando lo que aparece no tiene una relación directa con nuestro entorno más cotidiano y más familiar, cuando lo que aparece, por ejemplo, está disfrazado o embozado en antiguos ropajes. Estaba zumbada en la cama, relajada antes de dormir. Apareció como la silueta. Lo que me impactó así fue como que también dudaba, digo, bueno, ¿lo imaginaré o no lo imaginaré? Era que la indumentaria que llevaba, esa figura así masculina, era antigua. Era una especie de capa y una especie de sombrero. Mi parte así más consciente dijo, bueno, pues intenta comunicarte con él, pero me quedé paralizada de terror, no podía articular las palabras, entonces hizo así como un gesto y desapareció. Gran cantidad de casos que se refieren a niños que han tenido esas amistades imaginarias, quién sabe, y que durante un tiempo han sido muy importantes para su propio desarrollo y luego se han olvidado. También es un misterio cómo se olvida esto, ¿no? Quizá ese fenómeno de cabeza borradora del propio cerebro también es digno de ser tenido en cuenta. Vamos a escuchar de nuevo al doctor López Ibor, que nos ha servido de guía prácticamente pues de excepción. No todos los días, no todas las madrugadas se puede contar con una autoridad en la materia, con una eminencia que pueda poner su opinión o su punto de vista sobre estos hechos. Para López Ibor, así como nos decía antes que hay fenómenos inexplicables para la ciencia, a los cuales no llegamos, y que es absurdo y poco honesto ir de científico sabio diciendo que se conoce todo, porque no es verdad, y los primeros que así lo afirman son los psiquiatras, que todos los días trabajan para comprender ese inmenso área de la mente humana, del cerebro, de las áreas más inexploradas. Bueno, pues ahora nos habla de los sueños como cajón desastre, como elemento que tampoco sabemos dónde acaba y dónde empieza. ¿Es sueño lo que estamos contando? ¿Es sueño de principio a fin? ¿O se acaban los sueños y hay una parte, como afirmaban algunos, donde se mezcla realidad y ensoñación? Le escuchamos. Esos sueños a veces se les han dado un contenido especial, que decían que estaba ligado al subconsciente, etcétera, etcétera, pero hoy en día las cosas no están tan claras. Es decir, todo el mundo sueña
y todo el mundo tiene una cantidad de sueños extraordinariamente ricos. Si esos sueños que recordamos nos pueden condicionar en nuestra vida diaria, eso es otro tema. Y se sueña durante unas determinadas fases del sueño, que son las fases REM, que sabemos que existen porque significa que los ojos se mueven de una manera especial. Si nos despertamos en esa fase REM, nos acordamos del sueño. Si no nos despertamos en esa fase REM, normalmente no nos acordamos de los sueños. Entonces, los sueños unas veces son de carácter angustioso y otras veces no son de carácter angustioso. Que normalmente no se repiten con una frecuencia tan importante como para condicionar al individuo. En algunos casos sí, un sueño repetitivo angustioso, pero eso está más ligado a que la persona está angustiada porque sí. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Pues Iker Jiménez y todo su equipo estamos aquí realmente todavía sorprendidos por muchos de los testimonios directos, vivos. Hay más. Pero antes sería interesante porque nos estamos refiriendo a personas que, claro, no tenéis por qué conocer. Esto es de formación profesional de los investigadores. Y yo llevo varias referencias a John Mack, premio Pulitzer y director de cátedra de psiquiatría, psicología en Harvard. No es un cualquiera y realmente prologó libros que fueron importantísimos de cara a una nueva ola que expresaba también la existencia de un síndrome novedoso, el síndrome de agresión nocturna incluso, fenómenos que llegaban ya a ser peligrosos para la integridad física del individuo que lo sufría. Vamos a conocer, aunque sea por encima, a John Mack. Carmen. John Mack nació en Nueva York en 1929. Se licenció en medicina escogiendo la rama de psiquiatría en la Universidad de Harvard. Atendía el Hospital Cambridge y fundó el Centro de Psicología y Cambio Social. Como bien decías antes, Iker, en 1977 recibió el premio Pulitzer. Pero sobre todo fue conocido por publicar en 1994 un libro que en muy poco tiempo se convirtió en un bestseller, Abduction, Contactos, un estudio sobre la cuestión de las abducciones o secuestros realizados por supuestos entes extraterrestres. Pero hay que decir, Carmen, llegado a este punto, que hay una vía, por lo menos en los años 80, que creen que estas visiones nosotros les estamos aportando de otro aderezo, de otros contenidos, lo estamos viendo de nuestra manera, pero que lo que se esconde detrás de estas apariciones es algo que viene de fuera, no de nuestro más allá o de nuestro espacio, digámoslo así, trascendente. No es antepasados, no es algo espiritual, no es algo mágico, sino es algo que viene de fuera. Es lo que creían ellos. Su interés por todo este asunto comenzó a finales de los años 70, cuando conoció las técnicas del terapeuta Werner Heard, que inducía a sus pacientes a alcanzar revelaciones cercanas al misticismo. Mack estudió todas estas técnicas de sugestión y llegó a formar parte del consejo directivo de la entidad presidida por Heard. Pero en 1990 se vería atrapado por otro tema que incluso le haría dejar eventualmente la medicina, el tema de los ovnis, y dentro de este sobre todo los relatos de personas que aseguraban haber sido o haber tenido algún contacto con seres dentro de sus habitaciones. En esa época conoció a Bud Hopkins, al que acompañó muchas de las sesiones hipnóticas a supuestos abducidos y también a personas que habían tenido experiencias de visitantes de dormitorios. Al cabo de unos meses, Mack decidió experimentar él mismo con la llamada terapia regresiva para despertar los recuerdos en personas pues que habían vivido algún tiempo perdido, que tenían en su mente un tiempo perdido o que querían recordar lo que había pasado en determinado momento en sus habitaciones. Se quedó perplejo con los testimonios recogidos y se asoció a MUFON, una asociación pro-ovni norteamericana que pronto fue uno de sus directivos. En 1993 fundó el programa de investigación de experiencias extraordinarias, que era un grupo de autoayuda especializado en personas precisamente que habían tenido este tipo de experiencias. O sea, grupos de autoayuda para intentar calmar o saciar o de alguna manera ser un bálsamo para esas personas que habían tenido experiencias traumáticas. Efectivamente. Y hace poco nos dejó. Sí, hace poco murió atropellado, además de una forma que dio mucho que hablar. También los círculos conspiranoicos dijeron que podía haber sido otra cosa y no un accidente. Como se dijo, fue atropellado por un automovilista imprudente que al parecer conducía ebrio. Caramba, en octubre 27 del 2004... En septiembre. Un automovilista, justo cuando John Mack va a dirigirse a dar una conferencia, una ponencia sobre este asunto para contar sus últimas investigaciones, y falleció. Un abrazo para John Mack allí donde se encuentre.
Sonia, desde La Coruña, nos enviaba su testimonio, lo grababa nuestro equipo, y decía una frase de esas que también se va a quedar en la mente de muchísimos amigos que esta noche, depende de dónde se encuentren, y por cierto, mando otro abrazo a los amigos vigilantes, miembros de seguridad, personas que están en hospitales, personas que están en gasolineras, porque sabemos lo que se pasa. Toda la gente que trabaja de noche. Exacto, y que está sola sobre todo. Que además, aunque estén pasándolo muy mal, no apagan, los tíos. Y se agradecemos, vaya que sí, son nuestra energía. Bueno, pues Sonia de Coruña decía una frase digna, como decimos, de reseñar en nuestro cuaderno particular del programa de hoy. Alguien vela por ti. También hay que dar ese enfoque. No todo es tan tenebroso. Muchas personas han vivido la experiencia dura, desde luego, de ver cómo algo aparece repentinamente en su sueño o en su realidad, cómo algo se sienta en el propio colchón, cómo ese colchón cede por el peso, cómo lo notamos y despertamos. Allí aparece alguien, pero en vez de terror hay sensación de que eso, alguien vela por ti. Estaba acostada de lado, pero no estaba dormida todavía, y en esto que noto que a mi espalda es como si alguien se sentara encima del colchón a mi altura, pero de espaldas a mí. El colchón se hundió, se tensó un poquito la sábana del peso, yo me eché un poquito para atrás, ¿no? Y yo pensé que era mi hermana, y digo, Leti, ¿qué quieres? Me giro y en la habitación pues no había nadie, es decir, la habitación seguía cerrada, la puerta cerrada, y lo que es la impresión que a mí me dio, pues no fue una impresión de miedo, ¿no? Era una sensación de confianza, de como que alguien vela por ti. Se me vino a la cabeza mi abuela, que era una persona que me quería mucho, que me protegía mucho, que ya falleció hace muchos años. Me dio tranquilidad, si no fue algo que me preocupara. Es muy curioso observar y escuchar, Carmen, estos testimonios, porque casi nadie habla de padres incluso, sino también quizá porque la mayoría de testigos son jóvenes, claro, y la persona fallecida pues son los abuelos. El trauma que se produce cuando uno de ellos, que ha sido una figura protectora, nos deja. Bueno, pues si hacemos una estadística, estoy seguro que en el 7640 van a aparecer muchísimos casos de este tipo. Seguimos con más testimonios porque luego vamos con una tanda grande, si te parece, de vuestros mensajes. Es Josemi. Y Josemi nos escribía desde Valencia su mensaje hace ya algún tiempo. Como siempre, y lo estáis notando en un programa como el de hoy, nosotros no recopilamos porque sí el material que nos llega al 7640, aparte de que nosotros, por supuesto, no ingresamos absolutamente nada personalmente con los mensajes del 7640, pero sí nos parece un ingreso importantísimo a nivel de investigación. Hay personas que han escrito como Josemi, creo que hace más de 2 años, o hace 2 años en un programa que hicimos. Lo hemos mantenido ahí, hemos vuelto a llamarle, y nuestro equipo le ha vuelto a entrevistar, y ha vuelto a sacar sus conclusiones, y a ver cómo estaba, y a ver si nos podía recordar su historia. Es decir, el material que vosotros nos enviáis es sumamente importante. Josemi de Valencia habla de un aspecto agresivo de este tipo de apariciones. Vino una cosa, no sé lo que era, muy pesada, que se echaba encima de mí, me asfixiaba. Los primeros días, pues, me acariciaba el pelo, el cuerpo, y yo, pues, aunque estaba asustado, pues digo, pues si hace eso, a lo mejor es que no quiere nada malo conmigo. Pero ya una noche ya se puso violento, me cogió el cuello por detrás, tuve que quitármelo de encima, luchar contra eso que no veía hasta que se fue. Fue una cosa terrorífica. Una cosa terrorífica, una cosa que tiene origen en nuestro cerebro, pues en muchos casos estoy seguro que así será. La percepción que tenemos de la vida, de nuestros fracasos, de nuestros éxitos, de la situación de lo que acabamos de realizar, de si estamos contentos, de si la conciencia nos acuchilla. A veces la conciencia igual se comporta como uno de estos individuos imaginarios o no. Tú hablabas antes de Zancajo de la Mata, de María Luisa, de esa religiosa que tenía ataques diabólicos. No es el único caso. En el mundo de la religión, una de las cosas, digamos, clásicas de la fenomenología paranormal religiosa es que el monje, sacerdote, la monja, la religiosa, recibe algo en su domicilio, a veces en su espartano domicilio pequeño, donde no hay nada, ¿sí? Y pasan cosas muy violentas. El Padre Pío era otro de esas personas, otro de esos religiosos que en las habitaciones además se lo identificaba con un perro negro que entraba por la ventana, y efectivamente por las mañanas, después de... Un perro negro. Otra visión muy típica. Después de haber escuchado en su celda los demás religiosos que había en el convento, de todo, desde aullidos hasta gritos, por las mañanas el Padre Pío se levantaba con moratones, con arañazos, incluso con algún mordisco de esos perros negros que decía que entraban en sus habitaciones, y lo relacionaba siempre con algo demoníaco. Qué curioso, porque yo no había relacionado este dato, este detalle, el perro negro.
Tú bien sabes que en la investigación de mi libro, de mi última obra, de Camposanto, yo hablaba de Felipe II y de un perro negro que en el Escorial llegó a ser bastante célebre. Coincidía su visión, siempre lánguido, un tanto jorobado, extraño. Perro negro o niño negro, niño embozado de ropajes negros, fíjate que se parece a lo que estamos escuchando hoy, y que aparecía siempre que algún obrero del Escorial había perecido tras una especie de accidente o de reyerta. Pasaban muchas cosas y pasaron muchas cosas en la construcción del Escorial. Bueno, pues eso atormentó al propio Felipe II. Yo en la investigación del libro me quedé asombrado. Felipe II, según las crónicas de Ricardo Sepúlveda, de la crónica de lo que fue su lenta agonía, hablaba de ensoñaciones, bueno, en parte por una serie de elementos como los cuadros, pero convencido de que el perro iba a decir, madre mía, el perro negro caminaba, vagaba, e incluso podía asomarse a alguna de esas ventanas llenas de obras de arte de la época, ¿no? Y se producía un miedo contagioso en todo lo que es la corte de Felipe II. El subconsciente te ha podido, Iker, porque Pedro fue también uno de los testigos de otro perro negro cruzando la carretera. Sí, claro, se entrecruzan los datos. Tenemos aquí a Katia, Katia, buenas madrugadas. Buenas noches. Menudo programa hoy, que era un poco también homenaje a tantos oyentes que nos están aguantando en este verano y que han podido también, digamos, condensar sus propios miedos y terrores en esta especie de guía de los visitantes nocturnos. Tú has intentado sondear en Internet esos términos que ya hemos ido desgranando poco a poco. ¿Qué se encuentra en la red? ¿Qué información hay? ¿Qué curiosidades nos encontramos en el mundo del ciberespacio? Pues lo cierto es que más de lo que esperaba, porque 22.500 visitas de Google es lo que aparece, y por ejemplo una de las primeras, y está mal darse autobombo, pero es la de ikerjimenez.com, del programa que hicimos. Oye, no lo sabíamos, de te lo van a decir, que ya es lo que nos faltaba. Si los oyentes lo pueden ver en Google, visitantes de dormitorio, aparece la página de ikerjimenez.com. También las comparaciones con las sombras paralizantes que mucha gente ve por las noches, o hacen diferencias sobre los posibles visitantes, fantasmas, espectros, espíritus, duendes, dioses, demonios, ángeles, o sea que hay extraterrestres. Teorías para cada gusto prácticamente, ¿no? Claro, cada uno tiene su visitante dormitorio. También los libros que hablábamos antes de Bud Hopkins y Whitley Strieber. También me ha sorprendido a mí mucho Por cierto, que a Bud Hopkins tú pudiste entrevistarla en el 2003. Sí, le entrevistamos hace unos años. Carl Jung, el discípulo de Freud, también investigó sobre los visitantes dormitorio. A mí eso me ha sorprendido mucho, sí. Dicen que se adelantó bastante a su tiempo, que era un hombre bastante moderno, y decía que la sustitución de los extraterrestres o visitantes dormitorio, que también hay mucha gente que relaciona a los visitantes dormitorio con extraterrestres, venía dado porque el hombre quería sustituirlos por los antiguos dioses. Esa era su teoría. O sea que las antiguas visitas del ángel de la guarda, del demonio, se pasan, digamos, o se disfrazan con los elementos culturales y se convierten en otra cosa. Claro. O sea, en un milenio 3, dentro de 200 años, se hablará de otra cosa, del mismo fenómeno, pero de otra cosa, ¿no? Y aquí estaremos para contarlo. Bueno, Peter McRoy, en espíritu, en su página web cuenta que los fenómenos visitantes no vienen aislados, sino que la mayoría de las personas que lo ven en su madurez han sido porque también los han visto en la infancia. En la niñez. Muy curioso eso, ¿eh? Personas, eso indagábamos antes, que no es la primera vez que les pasa algo. Durante la niñez les ocurrió algo. A veces los encuentros de la niñez, sean del tipo que sean, vuelven al cerebro años después, cuando ha ocurrido un nuevo suceso. Es decir, hay un gran núcleo de gente que no le ha pasado nada, ni le pasará nunca nada, y otro núcleo de gente que le ha pasado pues varias veces, ¿no? Repetitivo. Luego, así curioso, visitantes de dormitorio es una especie de inmobiliaria o casa de citas en China, de viviendas hechas con bambú. Suena muy lógico. Hay muchas referencias eróticas sobre visitantes de dormitorio. Con ese término. Y también un grupo murciano que se llama así Visitantes de Dormitorio. He escuchado algo de ellos también en Internet y bueno, está muy bien. Incalificable. Oye, sobre lo que es otro de los elementos que sin duda se ha convertido en el protagonista de esta noche, el amigo invisible de los niños, con ese mensaje de José de Valencia que nos ha dejado cao a todos por la visión de ese niño rubio que miraba a su hijo en la cuna. ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? Bueno, sobre Amigos Invisibles hay 254.000 entradas y lo primero que aparece son los típicos regalos de Navidad de Amigos Invisibles. Luego, ya investigando, sí que aparecen los consejos, por ejemplo, en revistas para padres, sobre cómo superar y ayudar si tu hijo tiene un amigo invisible. Qué curioso, las normas que también antes nos contaba Rebeca de cómo los padres deben actuar, porque los hijos en un periodo es que lo hacen realidad rotunda, ¿no? Sí, el doctor López Ibor comentaba antes que él había tenido muchos casos y que ahí había que ayudar al niño, que sufría bastante. Luego hay uno de los ganadores que habla de eso, que lo tiene, un amigo invisible. También hay otros que hablan de niños de 3 y 4 años, casos reales, como frutos de como gran imaginación que tienen los niños de amigos invisibles, pero que nunca sabe si son verdad o no. También amigo invisible como un objetivo de un videojuego,
un posible videojuego que se va a lanzar, dicen aquí, en el 2006. Fernando Baeta, un libro que ha escrito, del libro Al Día, sobre los niños y sobre los amigos invisibles de los niños. Oye, y sobre una cosa que a mí me inquieta mucho es cómo olvidamos eso, ¿no hay nada? ¿Cómo olvidar un amigo invisible? No, ¿por qué olvidamos? ¿Por qué a los 8 o 9 años ya todo eso se olvida? Decía el doctor López, luego te va a encantar el mensaje del oyente que ha ganado uno de los libros, decía el doctor López Ibor que al final era como una angustia que el niño superaba, o cuando el niño es capaz de hablar con los adultos y comprender a los adultos. Y dejaba ese otro mundo, ¿no? Gracias, Katia, por toda esa información. Nos vamos con algunos mensajes más de los amigos que ya han sido sin duda protagonistas indiscutibles. Pues fíjate, nos dice, aunque os parezca mentira, este tipo de fenómenos también ocurren con animales. Soy veterinaria y cantidad de personas me han contado estas cosas. Hola, soy Cristina de Murcia. Yo tengo unos visitantes de dormitorio, amigos, invisibles pero muy audibles. Vosotros, gracias por vuestra compañía. Gracias por la tuya, Cristina. Hace unos días soñé que algo o alguien me tocaba. Al despertar tenía varios arañazos en el cuerpo. Nos dice Óscar desde Avechuco. Se puede hacer otro programa sobre las secuelas físicas casi de estas historias. Puede ser uno mismo que se araña, claro. Puede ser. A mí me pasa muy a menudo, no quiero que me pase más, solo se lo conté a una amiga y me tomó por loco. Escucho este programa por primera vez, tengo 33 años y es de Getafe. Oye, pues bienvenido al Club de Milenio 3, ¿eh? Tienes que seguir toda la temporada con nosotros. No queda casi tiempo, 2:58, vamos con los ganadores. Los 3 ganadores. Rubén de Luanca, que dice que en la casa que tiene de verano siempre se le aparecen sus abuelos. Dice que no le da miedo y que al contrario le tranquiliza. Y los abuelos siempre protagonistas, ¿eh? Sí, eso es muy curioso. Dice que coincide sobre todo cuando él está en contacto con el agua. Alma María de Córdoba es la segunda ganadora del libro de contactos de Miguel Pedrero, editado por EDAF, que dice que notaba como una mujer con dientes afilados y ojos de serpiente estaba en su cama y que percibía su ira hacia ella. Bueno, eso suena desde luego a imaginación o a terror. Sí, pero o a sueño. Dice que pasó meses sin dormir hasta que un psiquiatra le explicó que ese miedo era alguien real que le estaba haciendo la vida imposible y así lo superó. Y el el tercer ganador, curioso. Jonás Martín, dice que tuvo un amigo invisible real, os lo juro, sufrí mucho porque mis padres me llevaron a diferentes especialistas y nadie me creía. Al cumplir 12 años pedí el deseo de que se fuera y ese día se despidió de mí. Curiosísimo, hoy hemos aprendido mucho con vosotros. Terrores nocturnos, la historieta de Zidane nos daba pábulo para hablar de todo este asunto. A las 10 volvemos el domingo, ¿no, Carmen? A las 10 aquí estamos con todos vosotros.